Bien. Puede ser que estén dos personas nuevas hoy, y Beatriz y Constanza. Sí, ¿verdad? Sí, Ok, bien. Entonces, yo estoy empezando hoy. aprovechemos rápidamente para que se presenten, qué hacen y solo su nombre y qué hacen. Bueno, mucho gusto. Yo soy Beatriz Madrid, soy artista plástico. Soy de Caracas, Venezuela, y bueno, me interesa mucho esta área porque es algo que vengo desarrollando como resultado de mi tesis de grado, todo lo que tiene que ver con la parte de autoconocimiento, del psicoanálisis. Bueno, siento que la arteterapia tiene mucha vinculación con esos conocimientos y por eso me interesé en hacer este diplomado. Buenísimo. Muchas gracias, y Beatriz. ¿Constanza? Sí. Hola, ya, yo soy Constanza, yo soy licenciada en Arte y Cultura Visual aquí en Chile, de Santiago Centro. En este minuto yo me encuentro trabajando en una fundación como secretaria, una fundación de TEA Chile con niños con autista. Entonces, viendo por ese tema del autismo, y yo también tengo una sobrina con autismo, me llamó mucho la atención ver el lado como más artístico, trabajar más el área como artística, arte terápica del tema con los niños con autismo, que yo he visto mucho el trato con los niños, que los papás de repente a veces también quieren trabajar esa área y de repente los niños no se dan mucho con los terapeutas y de repente con este tipo de terapia puede que los niños empiecen a abrirse un poco más y el tema. Y por eso me llamó mucho la atención el tema de la terapia. Aparte de tener como las herramientas de poder ayudar y ayudar de otra forma. Buenísimo. Gracias, Constanza. Bueno, vean la primera y la segunda clase porque ahí tienen algunas consignas por realizar, que está bueno como para que puedan ir andando en el camino. Entonces, bueno, me gustaría que pudiéramos compartir la imagen de lo que pudieron delinear de sus manchas de acuarela. ¿Quién quiere empezar? ¿Quién la tiene por ahí? ¿Daniela? ¿Narumi? Vale, Daniela, empieza. No, me vas a describir qué lograste ver ahí, qué tanto te costó, si hay una imagen específica que lograste visualizar. Sí, son dos. Debo decir que me costó mucho hacerlo sin levantar el lápiz, porque no podía ver qué venía después. Entonces, como que me costaba, de hecho en el primero hice trampa y tuve que levantar el lápiz en algún minuto. Entonces, por eso hice dos. En el segundo lo logré, pero me costó mucho. Y según yo, aquí hay como, no me salió, porque este fue el segundo que hice, que se supone que yo veía como una persona con una guitarra, como un guitarrista, pero al marcarlo lo perdí. Okay. Pero algo se ve ahí, como se supone que será una pierna, ahí había un brazo, por ahí se extendía como la guitarra, pero se perdió la guitarra con el delineado. Y si lo daba vuelta, ahí hay una chica con pelo al viento. Ok. Un brazo, el pelo, con el vestido y las piernas. Pero en este hice trampa, porque sí tuve que levantar el lápiz, porque se me perdía lo que venía después, no lograba ver lo que venía después. Pero bien. Eso. Ok, fíjate que está bueno también poder encontrarnos con esto de la trampa, ¿no? Cuando me doy cuenta que yo estoy viendo algo, pero yo quiero seguir en esa dirección y de pronto lo pierdo. Fíjate, aquí yo estoy viendo tu imagen, perdón que la gata está tensa hoy. Ahí, aquí, ahí, quedé. Yo veo ahí tu dibujo y yo veo como una rata
en un palito. Okay, como si una rata estuviese sosteniéndose de un palito, puede ser. Me parece más un tipo de animal que existe en Venezuela que se llama rabipelao. No sé cuál sería en otros países cómo es eso, pero yo veo como la imagen de un rabipelao agarrado de una matita, ¿no? Entonces, fíjate que esto también es parte del proceso de arte terapia. Yo te muestro, te digo también qué es lo que logro ver allí. Pero bueno, qué bueno que puedas encontrarte con esto de haber hecho trampa, pero después haber encontrado otra cosa para poder andar. Así que bueno, gracias por compartirlo, Daniela. Gracias. Narumi. Bueno, yo enseguida hice la tarea, me sorprendí un poco porque cuando tuve el lápiz en la mano no sabía por dónde comenzar. Entonces fue como, bueno, por aquí. Hice 2 intentos también, pero no por haber levantado el lápiz, sino porque cuando comencé me di cuenta que el lápiz que había escogido no marcaba lo suficiente o como me hubiese gustado. Entonces, enseguida me di cuenta, el trazo fue chiquito y luego como que volví a hacerlo nuevamente. Y me pasó que en un principio de verdad no tenía como una idea fija de qué ver o qué remarcar. Realmente era como jugando, comencé por este lado y veía una linecita y la perseguía, y la perseguía, y la perseguía. En ese camino llego por aquí, doy esta vueltita y ahí con esta vueltita me conecté con el caracol de la viola. También podría ser como un violín que se parece muchísimo. La viola fue mi instrumento por muchos años y nada, cerré ahí con la viola. Bien. Mira, Narumi, qué interesante que tu discurso habla del juego, ¿no? De bueno, fui persiguiendo esa linecita, le fui buscando y le fui buscando hasta que me conecté con el espiral. Entonces, parte de que es otro de los principios que vamos a terminar de ver hoy, que uno de los principios de la arte terapia tiene que ver con el juego, ¿ok? Tiene que ver con esto de poder entrar en esta fantasía y fíjate cómo hablas, aquí hace 2 cosas que son muy, muy de los principios básicos de la arte terapia. Hablas del juego y también hay algo del distanciamiento, o sea, no estás hablando, hablas de la acuarela, la linecita, hablas de una tercera cosa, vamos a decirlo así, que es tu obra. Ok. ¿Ves? Entonces allí con eso yo persigo la línea y ahí estás trabajando bajo estos principios básicos del arte terapia y fíjate cómo algo como perseguir una línea, plum, de pronto te conecta con algo que tiene que ver contigo. Y es muy fuerte porque ahora que lo digo en voz alta y lo dije en tiempo pasado, era mi instrumento. Esto significó para mí en su momento algo muy profundo y muy difícil, que fue en la transición de instrumento por miles de razones. Y haberlo dicho y contado en tiempo pasado y cerró, es como que ya. De hecho, actualmente no tengo violas, las vendí hace relativamente poco porque yo sentía que el hecho de tener el instrumento en la casa me impedía cerrar el vínculo. Y ojo, las vendí en unos momentos bien interesantes y una se la quedó una gran amiga, una de mis mejores amigas. Entonces, claro, además el proceso de salir de la viola fue significativo y como con mucho amor y el hecho de haber dicho y se acabó. Y cerró, listo. Y eso lo dije ahorita, entonces entiendo el proceso también de narrarla y la terapia que hay implícita. Ahí está. Gracias, Narumi, por compartirlo. Jesús, y cerramos con Jesús para entrar en materia. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Se ve allí? Sí. Sí, sí, Okay. sí. Bueno, en mi caso, más que no permitirme jugar, creo que a mí me hizo como figura fondo, como decimos en la gestal. Y yo justamente estoy como en un proceso personal, profesional, el camino, ¿verdad? Tu visión, hacia dónde era que estábamos enfocados, en esa onda, ¿verdad? Y justo conectado con eso que estoy en estos días y bueno, hace unos meses,
es como que dentro del mismo, de lo que sucedió, se generó un camino, de acuerdo, dentro de todo eso que incluso cuando yo me presenté dije, yo hago muchas cosas, ¿verdad? No sé si recuerdan, y esto y lo otro, y siento que todo eso es este fondo. Y lo que pude ver es que sí, al final sí me dio un poco de contención porque sí puedo igual seguir viendo el camino a pesar de que pueda estar haciendo muchas cuestiones, ¿verdad? O también comprender que algunas están más cerca por algunos motivos y otras más lejos por otras, o sea, por algunos colores que a veces están más cerca de ese camino o no. Y bueno, logré darle un inicio a ese camino, hacer un recorrido como que ocupando toda la página básicamente y haciendo un recorrido hasta el final, ¿verdad? Que es un final también, digamos, un poco abierto porque no llegó como una conclusión. Sin embargo, me llamó la atención en el sentido de que conecté un poco como con eso que estoy, sí, buscando o conectando en estos días. Transitando, que decimos. Transitando, esa es la palabra. Fíjate, Jesús, mira que esto que acaba de pasar hoy es muy interesante porque es parte de lo que ustedes van a empezar como a escuchar. Cuando yo escucho tu relato, Jesús, tú mismo estás hablando de tu propia obra y estás interpretando cosas de tu propia obra sin que ninguno de nosotros, o en este caso yo como arteterapeuta, te esté diciendo algo. Simplemente dice, cuéntame. Y mira cómo tú hablas, bueno, hay un camino, el recorrido, porque cada uno de nosotros lo que hace de la arteterapia para que pueda verse como arteterapia es que nosotros somos expertos en lo que nosotros estamos transitando, ¿ok? Un arteterapeuta acá yo pudiera empezar a preguntarte, ajá, ¿y qué hay de esos otros caminos que están alrededor? ¿Con qué conectarías estos otros caminos? ¿De qué colores ves ese camino? O sea, ya tú me diste un insumo. Me diste el insumo del camino, me diste el insumo de que estás como transitando cosas y yo puedo tomar esa obra y a esa obra la podemos intervenir y reintervenir un montón de veces para darle sustento a eso que tú acabas de decir. Pero fuiste tú quien logró llegar a ese lugar a partir de un recurso plástico. ¿Okay? Y lo acompañaste un poco, obviamente con lo verbal. Entonces, fíjate cómo este es el tránsito del punto de vista de la arteterapia. Así que buenísimo cómo logramos con las tres que nos mostraron hoy, trabajar como tres cositas bien interesantes de los principios básicos de la arteterapia. Así que bueno, gracias por compartirlo por acá. Entonces, Débora. Débora se quiere unir. Yo pensé que era que quería hablar. Bien, déjame entonces, voy a empezar para que continuemos, cerremos con los principios básicos de la arteterapia y entonces pasemos al resto de la información. Acá. ¿Por qué no aparece? Ahí está. Qué lentitud esta computadora hoy. Bueno, habíamos quedado ayer, el lunes, perdón. Vimos la proyección artística, vimos la relación triangular, la perspectiva a distancia, ¿no? La perspectiva a distancia, buenísimo que que empecemos hoy con esto, porque cuando Narumi hablaba de la línea, decía yo la perseguí, cuando hablamos también de la acuarela, de alguna forma estamos hablando del discurso del producto plástico que estamos haciendo, estamos hablando de la obra. Y al hablar de la obra hay un distanciamiento, vamos a llamarlo así, hay un distanciamiento del conflicto porque el producto plástico me lo va a permitir. Entonces, claro, ¿qué tengo yo? Estoy transitando algo psíquico, el ejemplo, Jesús y Narumi nos ponen el ejemplo hoy, pero de la mejor manera. Estoy transitando algo en lo psíquico, lo voy a pasar a lo físico en este soporte real, vamos a decir que vamos a utilizar el camino. No, bueno, aquí
estamos transitando desde lo psíquico. Jesús está, bueno, transitando esto. Utiliza un medio plástico donde lo pone, que sería este camino, y entonces se distancia de esto y lo puede ver y lo puede explorar de distintas maneras, lo va a ordenar, lo va a comprender. Él dice, bueno, yo hago muchas cosas, y ahí está, o sea, todas las lineecitas que están ahí pueden hablar de ese montón de cosas que hace Jesús. Y es Jesús quien está dándole un símbolo y un significado a eso que él hizo, ¿no? Entonces eso lo va a posicionar a él desde distintos lugares. Bueno, entonces me posiciono como el que estoy pintando. Bueno, yo estoy pintando este camino, ¿qué hago con este camino? ¿Cómo lo transito? ¿Hacia dónde lo llevo? Narumi entonces habla también de una línea que sigue y conecta con lo musical, y ahí eso la conecta con la venta que hizo de la viola y que lo habló en pasado. Aquí todo esto que pasó hoy es lo que nos da a nosotros para poder comprender cómo utilizamos el recurso plástico en arteterapia. Ahí está, hoy lo hicimos. Ustedes logran separarse de la situación conflictiva a través de este recurso plástico, y eso les va a permitir tener como diferentes perspectivas de lo que está pasando, ¿no? Ahí está buenísimo esto para llevarlo a la práctica, ¿no? A medida que vayamos viendo y que ustedes vayan hablando de sus obras durante todo lo que resta de diplomado, van a empezar a mirar mira, aquí está hablando ella de esto, entonces esto tiene que ver con el distanciamiento, esto tiene que ver con el juego, esto tiene que ver con la permanencia de la obra, que es lo que vamos a continuar, ¿no? Luego tenemos la experiencia no verbal. Bien, cuando una persona está haciendo su obra plástica, hay un diálogo interno. ¿Okay? Yo estoy pensando, estoy teniendo un diálogo conmigo y con los materiales. Bueno, mira esta acuarela, cómo se mueve, hacia dónde va. Mira para dónde se está yendo, se me fue muy, muy lejos y ahora cómo lo regreso. Hay como ese diálogo que empieza ahí, y eso va a empezar a transformarse en autoexpresión, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo interrogo o hago preguntas acerca de cómo fue la experiencia, entonces ahí empiezo a poder conversar acerca de pronto un poquito ese diálogo interno que tuve, ¿no? ¿Qué pasó con este recurso con el que estuve entrando en contacto, ¿no? Lo interesante de la arteterapia es que a veces nos encontramos, y aquí de repente Constanza te puede ayudar un poco, Constanza, cuando nosotros nos encontramos con personas donde la capacidad expresiva o comunicativa está más como bloqueada, o sea por diferentes situaciones, porque tenemos un autismo de alto funcionamiento, de bajo funcionamiento con no verbalidad, ¿ok? Entonces puedo empezar a utilizar este tipo de herramientas cuando trabajamos con niños o con niñas con mutismo selectivo, cuando trabajamos con personas con deterioros cognitivos o con deterioros emocionales. Entonces ahí hay un punto de la no verbalidad que permite que sea un poco más trabajado esta situación, ¿no? Y entonces acá, esto lo quise poner como un punto bien interesante de la arteterapia. La arteterapia nunca va a decir, no trabajes con nada que no sea verbal. No, o sea, no se pone a los medios verbales, sino que, bueno, que se ponen en combinación. Lo interesante, y es esto que ha pasado aquí, es que ustedes, las personas que están en este momento, ustedes como lo que están recibiendo la arteterapia, van a ser capaces de asociar estas palabras libremente con las imágenes que van creando, que fue exactamente lo que pasó hoy. Cada uno de ustedes pudo, en los que dieron su intervención, lograron elaborar un discurso a raíz de lo que pudieron ver. Asociaron y dijeron, esto es esto, esto es esto, esto es esto, y yo lo puedo ir transitando por otro lugar. De eso se trata la experiencia no verbal o el principio no verbal de la arteterapia. Luego nos encontramos con el principio del juego, ¿okay? Cuando es importante entender que la arteterapia es un espacio del juego. ¿Okay? Aquí hay que jugar.
se tiene que jugar con los materiales, se tiene que jugar con el discurso también, se tiene que jugar con la obra. Entonces, la idea es que yo necesito conocer las reglas del juego, voy a poner como reglas del juego la técnica, para yo también saber cuándo puedo romper con esa técnica, ¿no? Si yo no conozco exactamente cómo funciona la acuarela o cómo funciona la arcilla, yo no sé cómo jugar con algo. Entonces también necesito reconocer algunas cosas para poder experimentar. Parte también de lo que el juego se utiliza en arte terapia es porque el juego siempre va a incentivar la creatividad cuando estamos desarrollando actividades artísticas. Va a potenciar la curiosidad, la flexibilidad, la improvisación. Y ahí es cuando tú empiezas a ver que cuando tú entras en momento de juego, un error no es un error como tal, es parte del juego. ¿Ven? Entonces, cuando tenemos esta idea de que un error es parte del juego, esta forma en la que vamos a entrar en el proceso arte terapéutico es mucho más flexible, nos da mucha más calma y nos da como la idea de la seguridad, porque yo no estoy acá creando algo para que lo vean, estoy creando algo para mí. Entonces, a partir de yo poder reconocer que, bueno, se fue la línea por el lado que yo no quería, sino que se fue para el otro lado, eso es parte del juego, es una regla del juego. Narumi. Que recordé mucho, sí, recordé mucho en el proceso en el que estaba en esas palabras y el tema que tú decías, conectarse con la creatividad. Y es que luego como que no pude parar, o sea, llegó un punto en donde volví a hacer el ejercicio y probé otras cosas. De hecho, comencé a buscar los recortitos que dejaste como tarea. Incluso le puse un poquito de acuarela a mi bebé en los pies y le hice las impresiones que tenía muchísimo por querer hacerlo y no lo había hecho. Entonces, recordé mucho lo que hablabas en la clase del desarrollo de la creatividad y de cómo la creatividad luego se convirtió en un camino para resolver los conflictos. Buenísimo, Narumi, muchas gracias. Y fíjate que cuando tú entras en esto del desarrollo de la creatividad, del juego, entonces es donde aparece esto que como adultos nos cuesta un montón y es liberar el control, ¿no? Porque ¿qué pasa? Si nosotros no comprendemos que lo que estamos es jugando, ¿no? Entonces lo que vamos a querer es mantener no, yo quiero que esto se controle por acá, yo quiero que siga por este lado. No, la idea del arte terapia es que tú logres entrar en un espacio de juego, que sueltes el control de lo que está pensando que tiene que ser de la forma que se tiene que hacer y liberar esto, ¿ok? Y dejarlo como al fluir. No quiero utilizar la palabra el fluir, pero quiero dar a entender la idea de que esto tiene que dejarse, o sea, la idea de seguir controlando cuestiones dentro de la arte terapia o controlar los recursos arte terapéuticos no va a funcionar para nada. Entonces, la idea es soltar. Okay, siempre ese sería como uno de los principios que pudiera yo hablarles en arte terapia. Y el último principio tiene que ver con la permanencia de la obra, ¿no? Cuando ya yo tengo un material, o sea, no solo estoy utilizando un recurso, sino que también ese recurso me va a dejar algo. Esto es lo que para nosotros dentro del espacio de arte terapéutico es un objeto, ¿no? Porque ese objeto está ahí y yo lo puedo ver, lo puedo intervenir, le puedo hacer preguntas y además me va a dar también a mí la posibilidad de mirar, de que la persona mire su propio proceso, ¿no? Por ejemplo, el lunes creo que decía, bueno, ¿qué pasa cuando te encuentras con alguien que no tiene conocimiento de la técnica y que yo de pronto tengo que hacer aproximaciones sucesivas, ¿no? Les decía yo, bueno, tiene que ver un poco con esto. Si yo empiezo reconociendo un material que no sé cómo se usa, qué tal, se me hace muy difícil manejarlo, pero entro en contacto con esto y a medida que va pasando el tiempo me voy dando cuenta que tengo más recursos para poder movilizar, para poder entender la técnica, más voy a poder jugar.
Como arteterapeuta, nosotros sacamos las obras de nuestros consultantes y se lo vamos mostrando. Ay, fíjate, mira, te ves en esta obra cuando hiciste tal cosa, mira cómo utilizaste aquí la acuarela, mira cómo la estás utilizando en esta otra, porque eso le va a permitir a la persona también entrar en contacto con esa experiencia. Como yo le decía a Jesús, tú ahorita tienes esa obra y dentro de 4 sesiones, si nosotros queremos, podemos reintervenir esa obra. Y al darle una intervención, le podemos dar otra interpretación más. Y esto va a permitir que la persona diga, bueno, esto es mi trabajo, esta es mi psique. Básicamente le está diciendo, esto es mi psique, este es mi camino a transitar, esta es mi situación con la viola, esta es Daniela diciendo, aquí yo hice trampa, pero después no la hice. Eso habla de ti. Y esa permanencia de la obra es una de las cosas que diferencia un montón respecto a los espacios terapéuticos que no están direccionados por un recurso. ¿Okay? Porque cuando hablamos desde la psicoterapia, estamos casi siempre como desde el discurso, es lo que la psicoterapia se maneja desde el discurso. Por eso, por ejemplo, ahí ay, se me fue esta palabra. ¿Por qué se me va siempre esta palabra? Estrategias de terapia de juego, que es la caja de arena, ¿no? Y una de las cosas que se hace en la caja de arena es que el niño recrea una escena de juego y el terapeuta, en este caso terapeuta de caja de arena, toma una fotografía para poder tener esto y después puede comentar con el niño, con la niña, mira esta escena que hiciste en aquel otro momento, mira lo que hicimos acá. Luego de la pandemia hay un instituto que se llama Instituto Violeta Oclander que creó la caja de arena virtual. Entonces, el niño y la niña tiene acceso a esta plataforma y hace toda una escena de caja de arena y se guarda. Y después que la guarda, la puedes mostrar, hablar. Hay recursos, sobre todo en la psicoterapia infantil, hay muchísimos recursos que se tienen que utilizar porque es un recurso más simbólico, ¿no? Entonces, y la arteterapia toma un poco de esto también para poder seguirlo manejando con adultos. Cuando ustedes de pronto van a empezar a ver el montón de cosas que van a hacer. Bueno, hacemos el collage, después vamos a hacer lo de la arcilla, hicimos lo de la acuarela, y después ustedes cuando terminen el diplomado revisan, este fue el día en que me pasó tal cosa, este fue el día en el que hice esto, y eso genera un movimiento importante dentro de la psique que lo da única y exclusivamente la permanencia de la obra. Entonces, esto es un principio básico de la arteterapia, que la persona pueda incluso llevarse su obra. Nosotros no hacemos nada con ella, nada, eso no es nuestro. Eso es de cada uno de ustedes, ¿no? Entonces, bueno, estos serían los principios básicos de la arteterapia, todo como para terminar esa parte. Ahora vamos a entrar en materia de cuáles son los modelos de arteterapia que existen. Los modelos de arteterapia siempre van a estar enfocados y vamos a llamarlos por una teoría que se sustenta en las distintas áreas de la psicología o las distintas ramas de la psicología. ¿Okay? Generalmente las más utilizadas son la arteterapia con basamento cognitivo-conductual, la arteterapia con basamento psicoanalítico, la arteterapia con basamento humanista, la arteterapia específica de Jung, porque Jung sacó como, sabes que bueno, cuando se peleó con Freud, Jung sacó su propia línea de psicología, ¿no? La psicología junguiana, o la analítica, y además con el tiempo se empezaron a dar como muchísimas expresiones desde el punto de vista de Jung, y Jung trabaja muchísimo con los mandalas. O sea, por eso cada vez que ustedes escuchan que hay un lugar que hace arteterapia junguiana, es mandalas. O sea, las mandalas son como lo primordial que él va a trabajar. Y una de las que también se utiliza muchísimo es la arteterapia gestal, ¿okay? Que es porque además la gestal de por sí ya tiene muchísimo espacio y muchísimo espacio para lo artístico, ¿no? Entonces lo que hacen es que, bueno, que lo anclan un poco más. Vamos a verla una por una.
como esto tiene mucha base de psicología, posiblemente hay cosas que ustedes digan, no, esto es muy, no sé, si yo digo el inconsciente, hablo del yo, el ello, el super yo, estoy hablando de un tipo del psicoanálisis y sobre todo para los que no son psicólogos, puede que sea un poquito complejo, puede también que no, porque yo traté de que fuese como muy básico. Y para los que son psicólogos, bueno, ya saben que esto no va a cambiar mucho, van a ver así, esto ya yo lo vi, yo me acordé de esto. Así que para que sepan que esto va a pasar. Me encanta cuando son así grupos que unos son psicólogos y otros no, porque yo empiezo, aquí la psicoanalista nos puede decir un poco más. ¿Qué dice el cognitivo conductual de esto? Y así, esto se vuelve un lindo conversatorio. Entonces, bueno, aquí estamos. Cognitivo conductual, psicoanalítico del arte, analítica de Jung y humanista. En humanismo y gestal, ¿no? Porque tenemos la gestal dentro del humanismo. Los cognitivos conductuales, vamos a empezar con ellos. En la terapia cognitivo-conductual existe algo que son los pensamientos automáticos y las disfunciones y las distorsiones cognitivas, ¿no? Cuando entra en contacto la arteterapia con la terapia cognitivo-conductual, lo que está buscando principalmente es tomar conciencia de aquellos esquemas cognitivos. Nuestros esquemas cognitivos tienen que ver con nuestros pensamientos automáticos, con nuestras distorsiones cognitivas, con nuestras creencias, con nuestras opiniones. Tiene que ver con todo lo que nosotros pensamos y nuestro actuar ante esos pensamientos que tenemos. Entonces, generalmente nosotros tenemos esquemas cognitivos que nos pueden generar malestar. La idea es que a través de los recursos plásticos se puedan crear vías para modificarlos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacen los arteterapeutas cognitivo-conductuales? Utilizan las técnicas cognitivo-conductuales con medios artísticos, ¿no? Entonces, por ejemplo, existe una técnica cognitivo-conductual que se las comenté el lunes, que son las aproximaciones sucesivas, que es cuando yo tengo una fobia o tengo algún miedo irracional ante algo que está frente a mí. No sé, pueden ser arañas, pueden ser la altura. Yo empiezo a aproximar a la persona de a poco a esto. No, bueno, ya sea, no sé, si es miedo a las alturas, entonces le empiezo a mostrar un dibujo de algo que esté alto hasta que, bueno, lo llevo hasta el lugar, ¿no? La idea es que cuando una persona trabaja desde esa visión, es una visión como bien específica y bien direccionada. Las consignas en la arteterapia cognitivo-conductual son muy rígidas, o sea, rígidas en el sentido de que yo no te voy a dejar tanta fluidez, yo te voy a dar una consigna específica y quiero que tú comprendas esa consigna porque yo estoy persiguiendo un objetivo específico con esa consigna. Ok, bueno, yo por ejemplo quiero trabajar con una desensibilización sistemática y una exposición en vivo. Entonces yo tengo que trabajar todas las consignas de forma específica porque yo tengo que controlar un poco el medio. Okay, aquí la arteterapia cognitivo-conductual, una de las, vamos a llamarlas críticas que tiene dentro de todos los aspectos o de las distintas ramas de la arteterapia, es que suele controlar mucho y que es muy direccionada. ¿Okay? Pero es muy efectiva como la terapia cognitivo-conductual suele ser muy efectiva en muchísimas cosas, ¿no? Entonces, la idea de esto es poder también trabajar en función de lo que son las experiencias, el ambiente, la conducta. El arteterapeuta cognitivo-conductual registra conductas observables todo el tiempo. Cómo tomó el pincel, si titubeó cuando tomó un pincel o no tomó el otro, qué pasó cuando se enfrentó a un recurso y qué pasó cuando se enfrentó al otro recurso, cómo interpretó la consigna, bueno, si la consigna fue interpretada de forma textual o al contrario, terminó utilizando otro tipo hizo otra consigna distinta a la que yo estaba explicando. La arteterapia cognitivo-conductual yo la suelo utilizar mucho cuando estoy
empezando a conocer a alguien, ¿no? Cuando quiero, bueno, necesito saber cómo va a reaccionar hasta a ciertos elementos. Algunas personas que recién entran en esto del proceso de arteterapia suelen manejarse con la terapia cognitivo-conductual, la arteterapia cognitivo-conductual, porque le permite llevar como el registro y saber a dónde llevar este registro, con quién conversarlo. Hay una, al igual que en la terapia cognitivo-conductual, existe una sesión que es de entrevista. Okay, en la terapia cognitivo-conductual hay una primera sesión donde yo tengo una entrevista a profundidad, hago preguntas, estoy atento. Y en la arteterapia también, okay. Necesito saber lo más posible de esta persona, cómo piensa, qué piensa. Yo la utilizo, a mí me encanta dentro de más como, lo voy a poner como lo que a mí me gusta hacer. Yo trabajo mucho con distorsiones cognitivas y con pensamientos automáticos dentro de lo que es la arteterapia cognitivo-conductual. Entonces, las distorsiones cognitivas, hay como una lista específica. Hace un montón de tiempo yo me compré un juego que era para niños y el juego se llama los Simmons, que serían como los monstruos psicológicos, ¿no? Lo llaman así. Entonces existen la distorsión cognitiva, que puede ser el todo o nada, que puede ser la visión como es que, bueno, es esto y no tengo más nada que, no voy a mirar hacia ningún otro lugar. Y está entonces después cómo tú lo puedes basar en la evidencia. Es real eso que tú dices. Hay una distorsión cognitiva que es la lectura de mente. Yo creo que la otra persona está pensando que yo no quiero ir por ese lugar o que yo no quiero ir a ese lugar. Entonces, ¿qué hago yo? Yo suelo utilizar mucho con los niños los dibujitos de estos monstruos psicológicos. Entonces, bueno, ¿cómo sería alguien que tiene que investigar y que tiene que ver en la cabeza de otra persona? ¿Tú crees que eso es fácil? Bueno, yo tengo entonces ellos dibujan, hubo una vez un niño que dibujó como un rayo que atravesaba la cabeza del otro y acá atrás decía el mensaje. ¿Y tú crees que eso es posible? Si yo tuviese que traer esto a la realidad, a la evidencia, ¿cómo tú lees eso? Bueno, aparece como otro monstruo psicológico, otro monstruito, lo dibujábamos, que decía, no, esto yo no lo puedo leer, yo lo que tengo es que preguntar. Entonces apareció un monstruo con un signo de interrogación enorme, como que, bueno, yo prefiero preguntar antes de dar por hecho que alguien pensó algo de mí. Entonces, pero ya para yo poder trabajar esto, como todo en los cognitivos conductuales, tiene que haber un proceso de psicoeducación. Los cognitivos conductuales preparan a sus pacientes, en este caso, con qué es una distorsión cognitiva, qué es un pensamiento automático, cómo se hacen, cuál es tu conducta ante eso, cuál es tu sensación, cuáles son tus emociones, para que así entonces la persona pueda tener muchísimas más herramientas para dibujarlo, para crearlo, para moldearlo, ¿no? O sea, es muy interesante cuando se toman muchas de estas herramientas o muchos de estos conocimientos previos de los cognitivos conductuales y los llevas al recurso plástico, porque además esto te da mucha más seguridad a la hora de hacer una consigna arteterapéutica, ¿no? Si yo, por ejemplo, por primera vez me estoy enfrentando a un espacio arteterapéutico y yo conozco, he estado haciendo y he estado leyendo sobre cómo son distorsiones cognitivas y pensamientos automáticos, yo pudiera fácilmente hacer una sesión donde vamos a trabajar con distorsiones cognitivas y pensamientos automáticos. A través de, no sé, los monstruos psicológicos, a través de la arcilla, a través de esto, lo direcciono bastante bien. Quiero trabajar mi gestión emocional. Ok, ¿cómo trabajamos la gestión emocional? Y entonces aparecen otro resto de técnicas cognitivos conductuales que conociéndolas les puedo aplicar con todos estos medios artísticos que están. ¿Ok? Esa para mí siempre va a ser la ventaja de esta arteterapia cognitivo-conductual, que tiene esa dirección bien elaborada. La Gestalt también lo tiene, pero no hemos llegado a la Gestalt. Estamos aquí. Entonces, otro de los puntos que es necesario reconocer en este tipo de arteterapia tiene que ver con los procesos cognitivos. Tenemos los procesos cognitivos que son la percepción, la atención,
la memoria y entra también la motivación. La percepción, cuando nosotros, desde este punto de vista, implica eso. O sea, yo tengo que atender lo que estoy viendo. Me voy a motivar. Voy a ver qué emoción me produce eso. Y a partir de allí, yo voy a empezar a darle como un significado a estas experiencias. Y luego de que yo le doy un significado a esta experiencia, yo lo voy a convertir en una conducta. Ese proceso en el que yo tengo que percibir, atender, motivarme, memorizar, ahora tengo una experiencia vivida, a esa experiencia le doy una conducta, es todo el proceso cognitivo. Y en todo ese proceso cognitivo se puede trabajar con distintas actividades artísticas que me van a permitir registrar ese proceso. ¿Okay? Yo puedo trabajar sobre las distintas formas en las que yo puedo percibir un material. Desde, bueno, como si este material huele, si este material tiene textura, si este material tiene un sabor, si este material se escucha de alguna forma. Entonces yo empiezo a trabajar desde lo perceptivo. Bueno, después empiezo a ver lo atencional, o sea, qué cosas cuáles son esos elementos que de verdad llaman mi atención. Bueno, tiene que ver más con el tipo de color que está generando, tiene que ver con la estructura que tiene este material y que por eso yo lo elijo. También entonces evalúo qué me motiva también a utilizar este material. O sea, durante todo ese proceso que tiene que ver con el percibir y hasta llegar a una conducta, se pueden aplicar distintas técnicas cognitivos conductuales con actividades artísticas. Y esa es la clave. Esta es la clave de este tipo de arte terapia. Entonces, por ejemplo, cuando yo quiero, aquí les dije, por ejemplo, esta parte de abajo de la presentación, aparece como esta suma. O sea, tengo técnicas cognitivo-conductuales más actividades artísticas. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Voy a descubrir, voy a promover, animar y redecodificar imágenes mentales. Entonces, cuando yo tengo nos pasa mucho con los niños que tienen una imagen, por ejemplo, bueno, vamos a hablar con esta consigna que suele utilizarse mucho de ¿cómo dibujarías el miedo? ¿Okay? Esa es una técnica que entra dentro del espacio cognitivo-conductual que también se pueden utilizar en otras áreas del arte terapia cuando se interpretan de forma distinta, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Yo puedo tomar esa imagen, mirar cómo es ese miedo, de qué tamaño es, qué color tiene, hacia dónde va, se mueve, no se mueve, le doy vida al miedo, no le doy vida, lo guardo, con una sola consigna, los arteterapeutas cognitivos conductuales hacen de todo, porque como es un proceso cognitivo completo, si yo voy a utilizar cada uno de estas aristas, le voy a dar una fuerza muchísimo más grande, ¿no? Otro punto, cuando yo quiero crear una metáfora pictórica para ordenar como mis estados mentales, ¿no? Entonces yo, bueno, quiero trabajar o sea, yo deseo, por ejemplo, hacer a veces pasa, por ejemplo, con los niños. Lo que pasa es que yo trabajo mucho con niños, entonces con los niños siempre les voy a encontrar un ejemplo, ¿no? El otro día estaba un niño hablando del conflicto que tiene con su mamá. No, que mi mamá, que todo el tiempo me pega, que está ahí, que está ahí, que está ahí. Entonces le dije, bueno, vamos a hacer algo, vamos a hacer dibujos de cómo sería una mamá que no pegara. ¿Qué hace? ¿Cómo es una mamá cuando pega? ¿Cómo es una mamá cuando no pega? Y él terminó haciendo como toda una historieta de algo como es una mamá que pega, una mamá que no pega, y qué pasa si yo le pego a mi mamá. Y en arte terapia está permitido que el niño pueda generar, en terapia también, solo que estoy hablando de arte terapia, pueda generar esta idea de cuando yo voy a retomar algo, cómo poder pegarle a mi mamá. Ok, bueno, cómo me transformo de víctima en victimario, o sea, hacer todo ese proceso dentro de un espacio que es un dibujo, que es una fantasía, que es un juego, al niño le permitió pues, de alguna forma como entender
es que no necesariamente tengo que estar acá, yo también puedo hacer otras cosas. Le puedo decir a mi mamá, le puedo decir a mi papá, hay alguien que me va a rescatar, que va a hablar de lo que pasa conmigo y con mi mamá y va a poder hacer algo. Entonces, todas estas técnicas siempre hay que acompañarlas con el conocimiento de la terapia cognitivo-conductual. Los cognitivos conductuales trabajan, o sea, leen un montón de información para poder devolverla también al paciente, ¿no? El paciente necesita muchísimo conocimiento de qué es lo que están haciendo en este momento conmigo, ¿no? Bueno, ¿qué es esto de una desensibilización sistemática? ¿Qué es esto de una aproximación sucesiva? ¿Qué es el descenso vertical? ¿Cómo se utiliza? ¿Hacia dónde me vas a llevar? Entonces, siempre es importante poder tener como esta idea de conocer bien las técnicas cognitivas conductuales para poder aplicarles la actividad artística. Bien. Existen, yo acá tengo 2 ejercicios, hay un montón, específicamente de la arteterapia cognitivo-conductual. La arteterapia cognitivo-conductual utiliza muchísimo también la relajación y la visualización como una técnica primera antes de una consigna. ¿Ok? Eso sepan que eso es como parte del proceso. Cuando estamos elaborando una sesión de arteterapia y estamos basándolo en terapia cognitivo-conductual y o en terapia gestal y humanista, utilizamos relajación o visualización y luego hacemos la consigna. Los humanistas suelen utilizar más el movimiento corporal, ¿no? El humanista que no es de la gestal, prefiero moverla, que hagan calentamiento de mano, entregar como el cuerpo al movimiento, porque para este tipo de arteterapia el arte tiene que pasar por el cuerpo, ¿no? Dentro de los cognitivos conductuales, primero yo voy a crear un espacio de relajación, voy incluso a visualizar lo que deseo trabajar, porque estoy trabajando con los esquemas visuales, estoy trabajando con el mapa mental que tengo acerca de algo, y luego elaboro la consigna. ¿Okay? Por ejemplo, el ejercicio de hoy, que vamos a hacer después de un poquito más allá, para por lo menos ver hoy 2 modelos, tiene que ver con esto, de cómo yo voy a moldear una arcilla o una plastilina con los ojos cerrados. Porque ya cuando yo dejo de ver, estoy trabajando específicamente con una imagen mental donde tengo que también trabajar desde lo sensorial, desde las dimensiones que yo creo que va a tener algo. Esto es un ejercicio y una técnica que realmente se puede hacer desde el área cognitivo-conductual. ¿Qué es lo que voy a moldear? Bueno, eso ya pertenece a lo que yo deseo trabajar en ese momento de forma específica. Si quiero trabajar, por ejemplo, ayer estuve trabajando con las mamás del Luján, que ellas pudieran representar con arcilla qué significa la maternidad. Okay, ¿cómo es la maternidad? Entonces, bueno, una chica ellas son fáciles, ellas no quisieron elaborar mucho, dijeron, yo no voy a elaborar mucho. Hubo una que sí pensó el símbolo y dijo, esto es como un volcán, porque siempre primero dijo fuego, y ya, pero ¿cómo es el fuego? No, bueno, porque es explosivo, y a ti te parece que el fuego explota. Dice, no, es más como un volcán. Entonces, bueno, no lo hizo, pero lo pensó. Luego hay quienes se resisten, una de las chicas se resistió un poco más a la consigna, hizo un corazón y dijo, no, la maternidad es amor, más nada. Y ahí lo dejó, hizo bueno, listo, un corazón. Y hubo una que hizo un cuadrado. Entonces yo le pregunto, háblame de ese cuadrado. Bueno, para mí la maternidad tiene 4 partes. Una parte de paciencia, una parte de locura, una parte de amor y una parte de comunicación. 4 lados. Yo, ok, listo, perfecto. Y después hubo una que dijo, para mí en estos momentos la maternidad es como una piedra. Es una piedra muy fuerte y le escribió la palabra comunicación porque sus hijas en estos momentos son adolescentes y dice que, oye, se ha encontrado, o sea, como con un muro, ya la ponía como esta piedra representaba como un muro porque no está logrando comunicarse bien con sus hijas.
Y esto fue a través de vamos a visualizar cómo, hacia dónde va la maternidad, cuánto yo elegí la maternidad, si fue algo que yo lo quise, si la mayoría de las mujeres que están en estos espacios no planificaron ser mamás, casi siempre era o una transacción por droga, una violación o porque salió. Entonces, hay todo un espacio allí de lo difícil que es entender la maternidad o lo difícil que transitaron la maternidad y que, bueno, que estos espacios se lo permiten manejar. Entonces, claro, con ellas, por ejemplo, no les pedí que cerraran los ojos, porque a ellas les cuesta un poco más entrar. O sea, ya te cerré los ojos visualizando, y esa fue la expresión que dijeron, no, profe, ya yo cerré los ojos visualizando y ya me relajé, no me vas a hacer cerrar los ojos ahora también con la silla. Y también aquí es un respeto al otro. En este caso, bueno, nada, no cierren los ojos, está bien, pues no cierren nada, hagan su cosa con los ojos abiertos. Pero allí está, o sea, siempre voy a necesitar dentro de lo cognitivo-conductual, relajación, visualización y luego consigna. ¿Bien? ¿Alguna duda hasta acá? Florencia, tú eres cognitivo-conductual, ¿no? Mira, sí, yo hice la maestría en psicología cognitiva y bueno, nada, te estaba escuchando todo lo que dijiste, muy atenta y me pareció fantástica todo lo que fuiste diciendo, cómo se van formando a partir de la percepción nuestros esquemas sensoriales, después cómo se van armando nuestros otros esquemas que aportan a lo sensorial, cómo interviene la atención, luego la memoria, cómo armamos toda nuestra red conceptual, nuestra red de mapas, nuestro mapeo mental, cómo nos vamos consolidando y a partir de allí cómo nos vamos formando como ser humano, cómo nos vamos armando. Así que me pareció grandiosa toda la presentación, la parte de la visualización que estabas hablando ahora y la relajación, cómo sirven como técnicas para poder conectarnos con nuestras primeras imágenes mentales, para poder así entrar en nuestro aparato más emocional, cognitivo y sensorial. Así que me pareció muy, muy valioso todo tu presentación, fue de grata sorpresa para mí. Gracias. Así que, bueno, también por otra parte estaba escuchando y pensando un poco en esto de que podamos trabajar nuestras representaciones mentales y poder construir nuevas en caso que haya que cambiar algunos de nuestros esquemitas que tenemos anclados a veces que nos cuestan tanto de nuestra personalidad, poder hacer algún cambio ahí metacognitivo. Así que, nada, eso también me pareció muy importante para el trabajo como arte terapia desde la psicología cognitivo-conductual. Buenísimo. Bueno. Mira, fíjate cómo, o sea, Florencia, aquí, esto es más como una apreciación. Cuando se conoce de una técnica, Florencia es cognitivo-conductual, fíjate cómo el discurso que utiliza, los esquemas, las representaciones mentales, todas estas cosas son muy importantes cuando estamos trabajando desde esa línea con nuestro paciente, que el paciente sepa que cuando Florencia está diciendo, vamos a trabajar con los esquemas mentales, ¿qué es un esquema mental? ¿Cuáles son las representaciones, mis representaciones mentales? ¿Cómo las voy a cambiar? Entonces, esa data, porque cuando tú lo trabajas desde ese lugar, tiene que ver mucho con el discurso y que el conocimiento, el paciente tiene que tener conocimiento de lo que está pasando y de cómo se está llevando a cabo este proceso, porque de eso se trata, de la autoexploración. O sea, cuando el paciente dice, este es mi proceso de percepción, así es, esta es la forma en la que yo percibo el mundo, esta es lo que a mí me motiva, aquí estoy. ¿Saben? No, hay una parte que tiene que ver con la asimilación y la acomodación de la información. Entonces, bueno, ya la acomodé. O sea, cuando tú sabes cómo funciona la acomodación como proceso, listo, ya la información, ya la acomodé. O sea, es como muy también del lenguaje, del cognitivo conductual. Y está bueno siempre saber que si esa es la rama por la que yo quiero trabajar o es la rama con la que yo me quiero conectar,
necesito investigar un montón desde ese Por punto. supuesto, por supuesto. Como supuesto. todas, Como obviamente. todo. Pero sobre todo los cognitivos conductuales tienen esto que a mí me encanta, sobre todo esta idea de que el paciente tiene como necesita el conocimiento de todo. Así que bueno. Perfecto. Gracias, Florencia. No, a vos, gracias por tenerme en cuenta. Espero que haya servido, aportado. Sí, un montón. Justamente bueno. Después voy a buscar al psicoanalista. No sé si hay un psicoanalista acá, pero si bueno. no hay, lo busco. Bueno, si puedo aportar algo desde mi humilde saber de psicoanalista, gustoso. Dale, seguro que sí. Gracias. Bueno, seguimos entonces. Vamos ahora con la arteterapia psicoanalista. ¿Qué tal? Bueno, ¿qué pasa con la terapia psicoanalista? Aquí existen dos mujeres grandiosas que son Margaret Nauburg y Edith Kramer, que son las pioneras de la arteterapia desde el modelo psicoanalítico. Lo llaman modelo psicoanalítico del arte. ¿Okay? Más que arteterapia psicoanalítica, modelo psicoanalítico del arte. ¿Qué es lo que Margaret trabajaba? Ella intentaba trasladar esto es del psicoanálisis. El psicoanálisis habla de que nosotros tenemos dos estructuras. Una estructura que es nuestro inconsciente y la estructura que es consciente. El inconsciente es muchísimo más grande que lo que está en la conciencia y generalmente cuando pasamos por alguna situación, algún trauma, alguna situación muy compleja desde el punto de vista emocional, se generan espacios en el inconsciente como para eso y la idea de los psicoanalistas es traer a la conciencia, al consciente, aquello que se quedó alojado allá, bloqueado, que no ha querido salir. Y Margaret trabaja en esto. ¿Qué es lo que ella plantea? Dice, bueno, yo lo que quiero es traer a la conciencia a aquellas situaciones o aquellas fuerzas que pasaron allí con niños y con adolescentes, sobre todo. Su trabajo se centró en niños y adolescentes. Entonces, ¿cómo le hacía? Bueno, a través del dibujo, a través de la creación de imágenes con el moldeado, a través del discurso, a través de los cuentos. Esas fueron como sus formas más fáciles, vamos a decir, de acceder o de llegar al acceso del inconsciente. Y luego está Edith Kramer, que trabaja con un proceso que se llama la sublimación. Para el psicoanálisis, nosotros tenemos mecanismos de defensa, ¿no? Que son aquellas mecanismos, lo que pasa es que no quiero decir que un mecanismo de defensa es un mecanismo, ¿no? Pero son como estas formas que nosotros tenemos para afrontar o no ciertas situaciones. O sea, nos defendemos del medio, vamos a ponerlo así. Hay varios mecanismos de defensa, podemos encontrar la proyección, la sublimación, el desplazamiento, y uno de los que más se utiliza en un proceso arte terapéutico es la sublimación. ¿Qué es la sublimación? La sublimación es cuando yo tengo algo que es tan difícil de cargar, que no puedo con esta información que me llega, no me puedo defender de esto, entonces lo llevo a otro lugar, lo sublimo, ¿no? Y también puede hacer desplazamiento para la sublimación. ¿Qué hago? Si yo no puedo, por ejemplo, pegarle a mi mamá porque me molesté con ella, no puedo gritarle a mi mamá porque me molesté con ella, voy y lo puedo dibujar, lo hago en una obra de arcilla, o sea, paso esa información a otro lugar, me lo llevo. Entonces, lo que dice Edith Kramer es que cuando yo estoy en proceso de una actividad artística, yo estoy sublimando un montón de información y que además esto me va a permitir a mí dominar mis fuerzas yoicas. O sea, ahora, fuerzas yoicas viene de otra estructura del psicoanálisis, que es el ello, el yo y el superyo, que es la forma, eso lo llaman dinamismo psíquico, que es la forma en la que el individuo está teniendo, recibe la información del exterior y la pasa al exterior, ¿no? Entonces, cuando yo sublimo, yo estoy tratando de dominar un poco esto, ¿no? Y dominar para ella era muy importante, en sus textos habla de que dominar no tiene que ver con reprimir, ¿no?
Dominar no tiene que ver con que, bueno, tengo la posibilidad de utilizar esto que ha sido muy difícil para mí, el conflicto que tuve, lo tengo acá y lo puedo trasladar. Esto es dominarlo, o sea, gestionarlo, vamos a llamarlo así en otras palabras. Pero para Edith Kramer eso es dominar esto. Entonces, ¿qué es lo que se busca dentro de la arteterapia psicoanalítica o del modelo psicoanalítico del arte? Es, bueno, traer a la conciencia aquellos conflictos que están dentro del inconsciente, pero que además tienen su propio discurso, ¿no? O sea, el psicoanalista trabaja muchísimo con el discurso del paciente, ¿no? El analista. Viene, ¿qué dijiste? ¿Cómo lo dijiste? ¿A qué te referías cuando hablaste de tal cosa? Entonces, en el psicoanálisis, utilizándolo como arteterapia, el discurso viene de la obra. ¿Okay? Bueno, ¿a qué te refieres tú, Jesús, cuando hablas del camino? ¿De qué camino? Cuando hablas de camino, ¿qué camino te refieres? Cuando hablas de diferentes cosas, ¿qué tipos de cosas haces? ¿Cómo pudiéramos enumerar o cómo pudieras plasmar en esta imagen que hiciste cuáles son esas cosas? ¿De qué representa esto? ¿Qué representa esto? O sea, trabaja mucho desde ese lugar, ¿no? Entonces, siempre está bueno como poder mirar qué dice esta persona de la obra. Si bien el resto de, o sea, todas los distintos modelos de arteterapia trabajan con lo que dice el paciente de su obra, ¿ok? Pero la arteterapia psicoanalítica está más atenta a cómo hablas también del símbolo, ¿no? Cómo yo hablo del camino, porque el color de ese camino es amarillo. Tú elegiste el color amarillo, ¿qué representa el amarillo? Yo trabajo muchísimo con ese símbolo que tengo enfrente. Narumi. Voy siguiendo muy bien todo lo que vas contando y me surge una pregunta tanto con el modelo anterior y esta. En ambos casos se trabaja la consigna, porque por lo menos en el anterior hablabas acerca de la relajación, el contacto con eso que se quiere trabajar y luego vas a la acción. En el caso de la arteterapia psicoanalítica, ¿también hay una consigna así o cómo se maneja? No te estoy entendiendo la pregunta, perdón. Hay una consigna, aquí también. Claro, lo que pasa es que, o sea, tú siempre vas a tener que dar una consigna en cualquiera de los modelos de arteterapia que utilices. Ajá, el asunto va a ser cómo yo te voy a acompañar en esa consigna o en la elaboración de esa consigna. ¿Ves? O sea, fíjate que en la arteterapia cognitivo-conductual la consigna es muy específica. El analista, en la terapia psicoanalítica, la consigna es más amplia, ¿no? Y yo necesito más que me hables de el símbolo. Se trabaja mucho más con el símbolo con la obra, ¿no? Y a partir de la obra, yo voy a escuchar qué me estás diciendo tú de la obra y cómo tú interpretas tu propia obra. ¿Bien? Es decir, que en ninguna la obra se interpreta. Es decir, lo que hablamos las primeras clases, nunca se interpreta la obra, sino que se acompaña y es el propio participante o el paciente quien hace sus propias interpretaciones o le da forma, digamos, a esa creación. Y también va a haber una diferencia dependiendo del tipo de modelo que trabajes, de las preguntas que haces acerca de esa obra. ¿Ves? Eso también te va a hacer una diferencia. Ok. Seguimos. Ajá, ahí está, a mí me encanta. Ese también lo vamos a hacer, se lo vamos a hacer la próxima semana. El psicoanálisis tiene una técnica vamos a llamarla que es como la técnica primaria, la madre de sus técnicas, que es la asociación libre. ¿Okay? La asociación libre es una forma en la que el analista dice una palabra y el paciente le devuelve lo primero que le viene a la mente. ¿Okay? ¿Qué hizo la arteterapia desde este lugar? Dijo, buenísimo, no hablemos de palabra, dame un dibujo.
Entonces, una técnica muy, muy utilizada por la arteterapia psicoanalítica es la asociación libre de dibujo. Entonces, donde yo tengo una serie de palabras que voy a tomar en consideración de acuerdo a un contexto, de acuerdo al discurso que me dice la persona, incluso hay formatos específicos. Bueno, yo quiero hacer una asociación libre de dibujo con las palabras de Jung. Jung tiene sus propias palabras, Freud tiene algunas palabras, hay algunos test que tienen palabras específicas, pero también la arteterapia, por ejemplo, cuando yo tengo un paciente que llevo rato hablando con él, yo empiezo a escuchar las palabras de su discurso, empiezo a escuchar cuáles esas que se repiten, cuáles son un poco aquellos conceptos o cosas que repite constantemente, que le da importancia, y yo ahí entonces puedo tomar algunas de esas palabras para hacer una asociación libre, ¿no? Si yo, por ejemplo, hiciera una asociación libre con Narumi, utilizaría elementos que tienen que ver con la música, porque quiero saber qué hay detrás de la Narumi musical, de la Narumi mamá, de la Narumi compañera, de la Narumi que está en Venezuela. Hay un montón, a eso, como que voy tomando algunos elementos desde ese lugar. No hay una lista específica dentro de la arteterapia psicoanalítica. Dentro de la arteterapia no hay una lista específica de asociación libre de dibujos, porque no, como yo no voy a interpretar el dibujo, yo lo que quiero es ver qué es lo que pasa con la persona, qué es lo primero que le llega a la mente y por qué hace y qué pasó que hizo ese dibujo a raíz de eso, pero como lo va a decir es él o ella, no importa cuál es el dibujo la lista que yo quiero tener, ¿no? Está bueno tener esto como un conocimiento básico de con quién estoy hablando para saber qué palabras utilizar. ¿Okay? Aquí es un poco, con la arteterapia es más libre, con el psicoanálisis no. El psicoanálisis tiene sus propias palabritas allí. ¿Okay? Bueno, miren, vamos a darnos un receso, porque ya llevamos 2 modelos, uno muy distinto del otro, y todavía nos faltan 3 modelos, pero no los vamos a ver hoy los 3. Pero vamos a darnos un receso y después del receso vamos a trabajar con la arcilla o con la plastilina con el primer ejercicio, el ejercicio cognitivo-conductual. Y si nos da tiempo, trabajamos con este ejercicio de la arteterapia psicoanalítica. Si no, queda para el lunes, porque ya el lunes lo que nos quedaría es Jung, que es el modelo de Jung, que es súper, súper rápido, y el modelo humanista, que también es rápido, ¿ok? Así que bueno, vayan a descansar 10 minutos nada más les doy, agüita y tal, y nos vemos en 10 minutos con la arcilla. ¿Bien?
¿Listos? ¿Listas? Por acá está Jocelyn, Florencia. De a poquito. Ahí van, de a poquito van apareciendo. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, vamos a iniciar con una meditación guiada, ¿okay? O con una relajación más que todo. Sobre todo para entrar como en contacto con lo sensorial, ¿no? Porque como o sea, hoy no hay un objetivo específico o sea, no vengo con una idea de vamos a hacer una relajación relacionada con tal. Algo como más general para poder utilizar, bueno, esta consigna desde otro lugar. Así que bueno, yo no tengo voz de relajación para nada, así que a mí no me van a escuchar. Vamos a escuchar a otra gente. Me avisan si escuchan, porque a veces no me funciona. Ahora quiero que te coloques de forma cómoda. Perfecto. Vamos un poquito para atrás. Para atrás. Ahí. Me va a desaparecer. Comenzamos. Ahora quiero que te coloques de forma cómoda, ya sea tumbado o sentado. Si estás sentado, intenta mantener la espalda recta y los dos pies posados en el suelo. Poco a poco y a tu ritmo, cierra los ojos y céntrate en ti mismo, sintiendo tu presencia en el lugar donde te encuentres y en la postura en la que estés. Nota la posición de tus brazos, de tus piernas, de tus pies y de tus manos. Siente todo tu cuerpo reposando y los músculos de tu cara. Nota los músculos alrededor de tus ojos cerrados. Date cuenta de cómo, al cerrar los ojos, tus oídos se agudizan. Tómate unos momentos para poner atención a los sonidos que escuchas. Ahora quiero que cambies tu atención de los sonidos a tu respiración. Siente tu respiración. Siente cómo el aire entra y sale por tu nariz. Puedes notar que al entrar el aire se siente un poco más frío que cuando sale. Siente esa diferencia de temperatura. Concéntrate en ella.
Ahora, nota los músculos de tu vientre al respirar y el ritmo de tu respiración, sin alterarlo. Solo pon atención a lo que ocurre. Conforme inhales, permite que tu estómago se expanda de manera que entre el aire en la parte baja de los pulmones. A medida que los espacios superiores de los pulmones empiezan a llenarse de aire, el pecho se eleva y el estómago baja. Si en algún momento te distraes con tus pensamientos, date un momento para ver a dónde te llevan. Mira a dónde se ha ido tu mente y entonces, sin emitir ningún juicio, deja ir a tus pensamientos y devuelve tu atención a la respiración. Si te distraes 100 veces, regresa tu atención a la respiración 100 veces, sin luchar contra los pensamientos ni las imágenes mentales. Déjalas fluir en tu mente, sin aferrarte a ellas, pero tampoco esforzándote en que desaparezcan. Ahora, tómate unos minutos para enfocarte completamente en tu respiración. Ahora centra de nuevo tu atención en los sonidos que percibes. Tómate un momento para darte cuenta de qué estás escuchando. Ahora céntrate de nuevo en tu cuerpo. Devuelve toda tu atención a tus sensaciones corporales. Nota la posición de tus pies, de tus brazos, tu abdomen, tu espalda, tus hombros, tu cabeza. Ahora imagínate observándote desde fuera de tu cuerpo. Mírate a ti mismo meditando. Y cuando estés listo, abre los ojos. La práctica ha terminado. Gracias. Bueno, con esa relajación, visualización, meditación en este estado como más de tranquilidad, van y otra vez a cerrar sus ojos y van a entrar en contacto con la arcilla y van a moldear lo que quieran. Lo que quieran. Aquí no les voy a dar una consigna específica, ¿bien? Van a moldearlo, si quieren, lo primero que les viene a la mente, van a moldear alguna imagen que llegó durante ese proceso.
unos 5 minutitos más y vamos cerrando, que ya algunos están listos y listas. Bueno, me parece que por lo menos las cámaras que veo encendidas ya están listos. Jesús ya está listo, Lilian también, ya vi a Jesús lavándose las manos, Daniel hace rato vi que ya había terminado, igual Florencia, Débora, Constanza. Bueno, ¿quién quiere empezar a contarnos sobre la experiencia, cómo fue la experiencia desde la la relajación hasta que si la imagen que tenían en su cabeza de lo que querían hacer fue exacta, fue parecida o no a lo que encontraron, qué tal el recurso y bueno, sobre todo eso. Esas serían como las cosas a decir. ¿Quién quiere empezar? Débora. Muestro lo que hice. Uh-huh. Ya. Voy a contar un poco de lo que hice. Estaba en mi mente, tenía como una vasija y se fue mutando en el camino. Entonces hice esto, es como una vasija, pero después se me ocurrió que, o sea, como que quería hacer luz. Entonces hice una lámpara, como una lámpara, ¿ya? Que está conectada a unas plantas, Bien. ¿ya? Y cuando abrí los ojos me di cuenta que la luz inconscientemente era del mismo color del cable. Eso me causó como alegría que haber conectado el color de la luz todo con amarillo, sin estar mirando. Y eso fue más que nada. La experiencia fue... Me tenía curiosa todo el momento, porque como no sabía lo que estaba haciendo, solamente estaba tocando, no me tenía ansiosa de abrir los ojos, sino que más de la forma, lo que iba haciendo, lo que iba tocando. Bien. Buenísimo, fíjate que al trabajar con plastilina,
lo que tienes los colores, ¿no? Entonces, los colores te dan otra experiencia sensorial, vamos a ponerlo así. Qué bueno, Débora, que hayas estado con curiosidad de la actividad. Creo que esa es como una clave bien interesante en esto. Gracias por compartirlo. Gracias. ¿Quién más? Jesús y después Lilian. Bueno, yo pude hacer la primera actividad también de la visualización, la relajación. Sí trabajé un poco con el tema del pensamiento, ¿verdad? Que vienen pero como que lo hice con mayor facilidad quizás que en otras experiencias. Quizás también porque era un ejercicio como también concreto en tiempo, ¿verdad? A veces cuando es muy amplio me pasa que ya ahí se me va mucho los pensamientos. Esta vez lo pude controlar más. Y luego conecté justo cuando dije, o sea, se hizo el trabajo con la arcilla, que comentaste como cierren sus ojos y bueno, déjense llevar. Conecté con mi madre, también por otros procesos. y lo que me doy cuenta es que yo soy como muy, bueno, no me quiero etiquetar así, pero sí como que voy a lo concreto de lo que yo estoy conectando. Eso es lo que estoy percibiendo de este proceso. Sabiendo que puedo jugar, es como que, como ya tengo algo como pendiente que a su vez estoy trabajando con esta actividad, entonces como que me voy a eso concreto. Voy a ponerlo así a ver si se ve mejor. ¿Puede ser? ¿Se ve? Sí, no, es que le hace sombra. Le hace la sombra, sí. Cuando lo tenías de lado, sí se veía. Tal vez, como lo tengo en una bolsita, lo voy a tomar con cuidadito, así. Pero creo que aquí va a estar bien. Ahí está. Ajá. Y ahí pero me percaté de hacer varios detalles, de atenderle, de ver el cabello como es de blanco ahora, de conectar un poco con el duelo de esa tercera edad, ¿verdad? Y de cómo es la convivencia en esas etapas. Y si uno puesto en su gestualidad emocional actual. O sea, no lo quise llevar a lo real, sino más bien, mientras que como que conversaba con ella mientras lo hacía, eso se fue transformando porque empezó por una carita triste y terminó en una carita feliz, por ponerlo de esa forma. Bien. Ahí está. Mira qué interesante, Jesús, cómo cuando estamos conectados con cosas que van pasando, el recurso va haciendo su trabajo solito. Sí. O sea, el proceso de la relajación, porque además esta que utilicé es para conectar con el cuerpo, ¿no? O sea, conecto con lo sensorial y voy a trabajar con lo sensorial. Entonces allí hace que puedas tener una conexión. ¿Abriste los ojos? Cuando lo estaba haciendo. Ajá. Sí. Okay. Pero sí, como que del momento, lo primero que me fui fue sí, como hacer como no sé, un vasito o algo así. Pero de una vez cuando lo hice, se me presentó como el rostro. Y de hecho, la base fue como la idea de hacer un cántaro o algo así. Y de repente conecté con eso y seguí, bueno, y era como una conversación a través de la arcilla que me conectó, me sirvió de vehículo, vamos a decir, para llegar. Bien. Yo cuando vi que estabas empezando, yo dije, parece un cenicero. O sea, yo lo vi así, parece un cenicero. No, debe ser una vasija. O sea, estaba como yo buscándole. Sí. Y después fue que empecé a ver que le ponías cosas arriba, pero no veía que claro. Bueno, Jesús, muchísimas gracias por compartirlo. Lilia. ¿Cómo me dirigí yo en cuanto a esta actividad? Bueno, sí, el tema de la meditación sí me centró, yo creo que también porque en este momento en mi casa hay muchos factores como distractores. Por ahí entraba en la sala, y tengo mucho como ruido de fondo ahora. Entonces sí me sirvió en ese sentido y empecé como que me fui creando un relato, como partí primero como con un primer objeto.
como cuál sería ese primer objeto que yo quiero, digamos, hacer, la forma, y partí con una esfera. ¿Ya? Y luego de la esfera pensaba como, ¿qué quiero hacer yo con esta esfera? ¿O dónde debe estar esta esfera? ¿En qué la puedo posar? Y se me vino a la mente la imagen de una tortuga. Lo voy a mostrar. Ahí. Entonces partí con la esfera, que quería llegar a algún lugar, y decidí que esa esfera podía estar bien situada sobre una tortuga. Pensaba como, ¿por qué la tortuga? ¿Qué sentido tiene que sea una tortuga? Pensaba como para mí como es la nobleza, quizás como el animal, lo que me dio ganas de que estuviese en la representación. Y que esa tortuga quería llegar a un punto a través de un camino, y que ese camino era el lugar que te dirigía o me dirigía a otras esferas o a un conjunto de esferas. Y luego como que me dejé llevar en el fondo por la forma, y me conecté mucho con esto, con la forma circular, y empecé como a pensar también en el entorno o hacia dónde se podía dirigir esta historia de la tortuga que quería llevar esta gran esfera a las otras esferas. Y empecé como a hacer estas figuras que son como nidos, podría decirse, pero son efectivamente como parte de la misma historia, como esta tortuga que tiene la misión de llevar, digamos, a estas pequeñas esferas distintos como espacios contenidos, como espacios de nido. Si yo lo pienso y hago la reflexión, mi espacio, digamos, de profesión, de trabajo, es el aula, es la escuela. Al final siempre vuelvo a eso, y siempre mis cuestionamientos tienen que ver con eso. O sea, claro, probablemente esta primera esfera claramente pudo haber sido yo, pero ¿qué pasa con las otras esferas? ¿O qué pasa como esto es cíclico un poco de esta misión también de seguir un camino, el resto de las personas, el espacio contenido, eso. Súper simbólico, Lilian, porque además es un relato completo. Ahí hay un conflicto, vamos a llamarlo relatando. Es una tortuga que carga, la esfera que carga la tortuga es la más grande, y como las demás son como esferitas pequeñitas que están contenidas en algo, pero que hay un camino que recorre. O sea, si nos ponemos, aquí me puedo poner a hacer cantidad de preguntas acerca de la esfera, de cómo pensabas en la esfera, ese camino que pueden representar para ti los distintos lugares contenidos. O sea, hay todo un proceso que estás llevando y que tú misma en tu reflexión lo llevaste a esto del aula, ¿no? Así que lo tienes bastante claro. De allí le puedes sacar un jugo importante a lo que te está pasando. Yo también pensaría un poco, ¿por qué la esfera que carga la tortuga es tan grande? ¿Ves? O sea que, y porque la esfera es mucho más grande que la tortuga en sí. ¿Ok? Entonces es más pesada, tiene más no, la tortuga me parece que es muy fuerte para cargar esa esfera de ese tamaño, y esa tortuga es una tortuga bastante fuerte. Entonces, fíjate cómo ahí puedes empezar a hacerte preguntas también a ti acerca de esa esfera y de ese camino. Así que buenísimo, Lilian. Veo que fue un momento bien interesante con la arcilla. Gracias por compartirlo. Bueno, yo quisiera que compartiera a alguien más, pero ya son las 9:10. Ya estamos llegando justo a la hora. Pero si alguien más de las que está acá y de los que está acá quiere compartirlo antes de irnos, la escuchamos 3 minutitos, 5 minutitos y nos vamos. Ustedes me dirán. Parece que... No, parece que se quieren ir a descansar. Así que bueno, vámonos a descansar. Hoy es miércoles, ¿sí? El próximo lunes, entonces, ¿qué vamos a hacer el próximo lunes? Vamos a trabajar con la consigna del psicoanálisis.
que es la de los dibujos. Uy, se me fue la palabra visto. La de los dibujos, la Asociación Libre de Dibujos, ¿no? Y terminamos de ver los siguientes modelos de arte terapia y les voy a dejar una tarea de un modelo de arte terapia también, de una consigna arte terapéutica larga, junto con otras consignas para hacer en el collage. ¿Ok? Así que bueno, eso sería por ahora. Nos vemos el lunes y que tengan un lindo fin de semana, que descansen y los que tienen terapia, vayan a terapia y le llevan a su psicólogo, ¿sabe lo que hice? No tienes idea de lo que hice hoy con la arcilla, así que porque va a abrir un camino interesante para conversarlo. Así que bueno, buenas noches, descansen, chao, nos vemos.